placas y el perno. Entonces, toda esa formulita es la que me va a definir a mí si se van a separar o no. ¿Por qué le llama inecuación? Bueno, porque yo necesito que no se separen. Y esa fórmula, así como está expresada, es para calcular la separación. Entonces, pues vamos a adecuarla, pero esa es la base que vamos a tomar. Recordar nada más, y por eso lo puse en negritas, cómo calculo la rigidez del perno. Dos fórmulas puedo utilizar. Una fórmula dice, bueno, pues tomar el área del perno, el módulo de elasticidad del perno y lo largo del perno. Sería la manera empírica que lo haría yo en la empresa si no tengo por qué medir. Rápido, a ver, ¿cuál es el área total del perno? Sin considerar la hélice, ¿no? El módulo del perno total, bueno, ¿qué es? El material, no, pues es un 10-20. De ese material, no importa que no sea tornillo, de ese material, ¿cuánto es? Esa es la primera fórmula. Si tengo datos más técnicos, uso la segunda fórmula. El área de la hélice específico, ya con la concentración de esfuerzos. Utilizo el módulo ya del perno específico y la longitud del perno. Entonces, cuando usas una u otra, pues depende de la información que tengas a la mano. Aquí nosotros sabemos el área que dice el proveedor que aguanta. Ahí está. Sabemos lo que es el módulo de elasticidad, que le llamamos esfuerzo elástico, el módulo de Young, conocemos. Y en ningún lado aparecía. Como no aparecía en ningún lado del diagrama, voy a regresar para que vean mis mentiras. Pásale, compañero, pásale. ¿Dónde dice ahí la dimensión del perno? Dice la dimensión de las placas. Si yo supongo que no hay espacio entre las placas, entonces el perno, sin considerar la rosca fuera de las placas y la cabeza del tornillo, efectivamente es 1 pulgada. Entonces voy a suponer que es pero no te lo da. Te da las placas, aquí y medio acá. ¿Qué está capturado ahí? Pues el puro pernito sin la rosca que sale con la tuerca ni con la cabeza del tornillo. Entonces mínimo debe ser 1. Mínimo, obviamente es más grande. Después se recalcula. Yo digo que es muy borroso, pero al menos conocerlo, porque lo dice el programa. Al menos lo conocen, yo ni lo conocí. Ahí está, ahí aparece la dimensión esa de 1. Hago las operaciones y me dice que la rigidez es de 6 por 10 a la 6 millones de libras por pulgada. Y dice, bueno, toma en cuenta esto si conoces los datos, y el tornillo sabes que no es tan corto, es más largo, y por ahí verifica el módulo del acero. Lo que el autor mismo dice, toma en cuenta eso. Está diciendo, ten cuidado, en la realidad el tornillo es más grande, si no, ¿cómo le pones la tuerca? De hecho, hay un cálculo más adelante, te voy a explicar, que a veces te lo preguntas tú. Yo hablo, cuando hacía yo torques en máquinas, decía, ¿por qué a veces el diseño no considera que quede más espacio para que no batalles en poner la tuerca? O sea, no piensan en el de mantenimiento, nada más, no, pues con que le des 2 o 3 vueltas y ya la tuerca quede. Pero el que le está poniendo y quitando batalla para que... Y hay un cálculo que uno desconoce cuando es técnico. Y dice que al mínimo la regla dice que la tuerca debe quedar con 2 hilos libres. O sea que después de que la atornille, deben quedar 2 hilos fuera de la tuerca. Eso viene por norma. Y ustedes van a ver diseños como es cierto. Tú le das y no da las 2, queda ras. No, esta tuerca quedó. Porque o no calculó la roldana, algo no calculó, y cuando le pones la tuerca ya quedó al ras. Y la norma dice, calcúlalo con 2 hilos fuera. Van a ver en otro ejemplo, el que sigue. Y lo comento porque ahí es lo que está diciendo, la longitud del perno no es esa, es más grande. Bueno, ahorita para fines sencillos, así se calcula. Ya tengo la rigidez del perno. ¿Qué me falta? La rigidez de las placas. Las placas las conoce como juntas. Ahí lo puse, casi no se ve, pero aquí dice la junta, ¿no? Y para hacerlo ya hay una formulita. La fórmula es esta. Rigidez de las placas, que aquí son las juntas, es el área de la sección transversal por el módulo por la longitud. Y aquí sí, pues es observación, ¿no? Aquí sí no hay de la tabla, tienes que ir y ver el diagrama. Voy a adelantarme aquí un poquito para que recuerden cómo es la placa. Si yo te digo que me des el área de la sección transversal, pues entonces tú tendrías que imaginarte esta sección que estoy llamando yo y después afectarla por el grosor, que ese es un perímetro, y tú hablarías de que cortaste eso porque va a haber un esfuerzo de corte. Hablarías de imaginarte una línea aquí que está punteada. Si lo pongo aquí a la mitad, ¿cuál es el área que ocurre ahí? Es decir, imagínate una línea punteada aquí. ¿Cuál sería el área? Pues sería esta distancia que estoy poniendo, más esta pequeña distancia, más esta pequeña distancia. O sea, la total menos los 2 diámetros, ¿no? Y esa línea la voy a afectar por la profundidad para que me dé la sección transversal. ¿Me explico? O sea, es como si lo cortara. El área efectiva, ¿no? O el área de corte, que es el área de corte de la placa. Entonces yo porque lo explica el autor, pero a veces no lo entendemos lo que quiere decir. El autor nos dice lo siguiente, dice, mira,
El área la obtenemos con el área del traslape, ya le puse yo ahí, se refiere al contacto entre las placas, ¿verdad? Y es igual a 1.5 por 4. ¿De dónde sacó ese? Ya sabemos nosotros de dónde sacó ese valor, ¿no? Es el alto que tiene la placa, el sistema, por lo que tenga de profundidad, y le va a restar pues, el área correspondiente a los dos agujeros. En la realidad no necesariamente es el área, son los diámetros. ¿De ahí se toman las dos placas? ¿O nada más de una? No, de hecho depende cuál corte, debería ser una sola del sistema. Me voy a rezar aquí, si es que solamente una se cizalla. Entonces me voy a rezar el diagrama para que nosotros veamos cuál se cizalla. Creo que aquí no te da información, pero aquí sí. Si esta placa se cizalla, entonces calcula el área de esta placa y el área de esta placa porque son iguales. Podría ser que esta placa de abajo fuera menos angosta, o sea que aquí tuviera yo esta placa como le estoy señalando y la otra fuera más grande. Entonces depende de la placa de la que estás hablando. En este caso son iguales, entonces pues son dos placas porque esta área se va a cortar, esa línea que tengo a base a la profundidad pues se va a cizallar y esta también. Y como son iguales pues la afectas por dos, pero pudo ser que ponle otra placa y con que quepan los tornillos, que eso usaba mucho material. No es igual, no le hace, no es igual el cálculo, ya le afectó porque el área en la que reparte el esfuerzo no es la misma. Entonces podría decir que es el área efectiva. Es el área efectiva de corte, que ustedes la debieron de haber visto como una V cuando vieron esfuerzo cortante en tornillos. Así se ve casi siempre como una V. ¿Cuándo? Yo me acuerdo, mis tiempos. No creo que haya cambiado el chicle, ¿no? Son los Fitzgerald y este otro, Brian Johnson, los clásicos. Bueno, eso es lo que dice aquí. Y dice, el área la divide, nomás ojo con eso, no le crean, lo divides si son iguales. Si no son iguales, no lo divides. Tienes que calcular para uno, calcular para otro y luego sumar el fenómeno. Yo le digo porque el autor da por hecho. Y sí, pero si en la realidad no son iguales, es un poquito más delgadita, ¿no? Ya con eso ya, aunque sea el grosor, me refiero a la anchura, ya no es igual. Y aquí ya viene la fórmula pues es una deducción de la sección, ¿no? 1.5 por 4 pues es simplemente lo largo por la profundidad. ¿Sí? Y después lo voy a afectar, esto de aquí pues es el área de un círculo, ¿no? Pi por radio al cuadrado, lo pone entre 4 porque es pi por diámetro al cuadrado entre 4, pero es lo mismo, es el área de un círculo. Muy bueno, lo divide entre 2 porque son iguales en este caso. Y el área donde se va a cizallar 2.7. Esto es más sencillo en un solver, directamente, pues donde toca y aquí se va a tocar. Aquí geométricamente pues lo calculas. Ya tenemos el área, ya puedo sustituir aquí, porque me dice que es un acero 1020, ¿no? Y dice que es un 1020, entonces ya puedo buscar para un 1020 cuánto es el módulo, y lo que me falta es la longitud. Me regreso aquí, otra vez, para tratar de ubicar cuál es la longitud del objeto, ¿no? Cada placa es de media pulgada. Y lo largo donde se pudiera llegar a cizallar es 1.5 pulgadas. Ahora vamos a retomar, ¿no? Hasta aquí está igualito lo que hemos visto, hasta esta parte. Aquí. Ya tenemos el área. ¿Qué seguiría? Bueno, pues obtener la rigidez, que era la fórmula que estaba arriba. Tengo mi área, tengo que buscar esto, forzosamente. Si calculo la rigidez por placa, debería ser entre 0.5, ¿no? Como son iguales, puedo sumar las longitudes y hacer un solo fenómeno, una pulgada, o las grosores, pues. Y el fenómeno va a ocurrir durante todo lo largo de esa pulgada y media, ¿no? Donde va a estar desplazándose el objeto. Y ya obtenemos esto. Claro, hay que saber el acero al bajo carbono cuánto tiene el módulo de Young, este valor. Y ya nos da la rigidez 8.2. ¿Contra cuánto era el otro? Contra los 82, perdón, billones. Contra 6, pues, ¿cuál es más rígido? ¿Quieres hablar de rigidez? ¿Qué tan más rígido es uno que otro? Y eso es interesante porque ¿qué es lo que quieres que se dañe? ¿O cuál es tu fusible? ¿El tornillo o la placa? Es más caro, la placa, entonces debe ser más rígido que la placa. Es lo que se va a dañar, el tornillo. Entonces esto parece muy trivial, pero eso pues los comento a los chicos porque uno lo vio en la empresa, ¿no? Nosotros manejábamos moldes de acero P20 y el acero P20 es muy duro, muy caro. Y tienen unas cosas que le llaman helicoide. Los que no saben, no han visto en la industria, cuando se te daña un tornillo, para ¿qué haces? la rosca, hazle un machuelo, le haces un hoyo, ¿no? Y luego le pones el tornillo, ¿no? Y existen unos que tienen rosca exterior y rosca interior. Le haces el machuelo y le pones ese helicoide y después le pones el tornillo. Se nos llegó a dañar como 3 veces en un lapso muy corto. Era un molde patentado nuevo, era un modelo recién, una cosa rara, francesa. Entonces el manual decía que cada 6 meses tenías que cambiarlos y los empezamos a cambiar cada mes y medio, algo así.
Entonces faltan los genios, ¿verdad? Que dicen, no, está sencillo, ponle un tornillo de un grado más. ¿Qué batalla? Si es grado, no me acuerdo cuál era, pues ponle uno de 2 gramos más y ya. Y pues tu lógica, sin ser ingeniero, pues si le pones uno más grande, no vas a dañar el helicóptero. Si es más duro el perno, pues entonces lo que se va a dañar va a ser el UGS y luego lo que se va a dañar va a ser el molde. ¿Qué es más caro, el tornillo o el molde? Pues mi sentido común me dice que debe ser más duro el molde, sin ser ingeniero. Y eso es lo que dice aquí. El que debe ser más rígido es la placa. Si tú haces el tornillo más rígido, el que vas a dañar es vas a hacer un ojal ahí, un slot, ¿no? Con el barreno de la placa. Y son detallitos que cuando lo ves en la industria dices, ¿cómo puede ser que este cuate sea ingeniero? Porque no razona lo que está haciendo, y es a lo que se refiere, y eso tiene que ver con capacidad de análisis, que siempre te preguntes qué está pasando, cómo está funcionando, y eso es lo que se supone que tienen de objetivo estos problemas. No nomás es que le sustituyas, que tú analices, y ahí si lo ves se cumple. Es más duro, si lo quieres ver así, que rigidez, el perno. Entonces ahí está, ¿cuántas veces? Pues más de 10 veces. Ya tenemos ese cálculo. ¿Qué seguiría? Pues ahora dime el cálculo del sistema, que para mí sería la rigidez completa. Yo lo conozco como rigidez del sistema. ¿Por qué utiliza esta fórmula y no utilizó, voy a regresar aquí, directamente la ecuación que aparecía al inicio? Le decía, pues nada más súmalos, ¿no? Y ya no batalles. Aquí estaba, ¿dónde la pusimos aquí? La formulita, ¿dónde quedaba? No la observé aquí, pero bueno. Estoy buscando una donde no solo se sumaban. Sí la mostré, como no. Una como esta, pues. ¿Por qué no usabas esta? ¿Por qué ocurre eso? Porque aquí en el diagrama le faltó al diseñador, en ningún lado aparecen las roldanas. Aquí tiene una roldana. Entonces el sistema no nada más es las placas y el tornillo y la tuerca. Es la tuerca, la roldana, y si llegase algo más arriba, todo eso es el sistema. Entonces cuando tengo elementos adicionales, la fórmula se convierte en esta formulita que está aquí abajo, y que se ve muy sencilla, pero no es tan simple como parece. Dice, rigidez del sistema, SCM es el sistema completo, incluidas roldanas, tuercas, si tuviera neopreno o algún elemento, un elastómero o algo que evite que tenga ruido, que tenga vibración, todo eso va incluido. Y dice que es igual al diámetro del perno por el módulo de las placas que estás usando, y esto es lo difícil. Esa A y esa C, que son coeficientes, se obtuvieron por diseño de experimentos, experimentalmente. Por eso dice verificar la tabla 8.5, esa sí la voy a abrir para que la puedas ver. Entonces hay variables ya definidas de comportamiento en función de un diámetro, y vean cómo ya no aparece la longitud de 1 pulgada que originalmente yo ponía, sino que tengo que establecer ya muy claro cuál es la longitud de todo mi ensamble. Si yo quiero decir que todo mi ensamble solamente va a considerar lo que está contenido en las placas, sigue siendo el 1. Pero si yo le quiero agregar ya ahora sí el grosor de las arandelas, le quiero agregar la tuerca, ahí es donde lo voy a hacer, y le llama LM en vez de ser la L. Y lo comento porque aquí le está considerando por facilidad, por no ponerte a buscar qué tornillo con qué arandela, pues le pone un 1, voy a despreciar la arandela, es lo que está haciendo el autor. Pero en realidad tú deberías de poner la de tu ensamble completo, es la que va aquí. Los diferentes son de dónde sacó esa A y de dónde sacó esa B, y en función de qué se obtiene. Pues es sencillo, en función del diámetro y el material. La tabla ahorita la vamos a abrir, tú nada más buscas diámetro de tu perno o tu tornillo, material, y te va a decir el coeficiente A y el coeficiente B para rigidez del sistema. Ya es un coeficiente establecido matemáticamente. Y este dato lo ocupamos nosotros para utilizar esta formulita. Simple sustitución, bueno, hay que saber elevar el número E, nada más, y ya te dice cuál es la rigidez de todo el sistema. 18.9 ya no fue ni los 82 de uno, ni el valor mucho más pequeño del otro, sino que ya te da el complemento de todo el sistema. Entonces ya ves que no está tan fácil, tiene su chiste. Y cuando ya le pones una roldana de las que están partidas, pues tienen una partidura que son las roldanas de presión, ya se calcula todavía más difícil, porque tienes que hacer una fuerza para que se desdoble y luego se queda precargado. Entonces es más difícil todavía, tiene otro cálculo adicional. Entonces cada cosa que le pongas a tu diseño lo complica. Si le pones le voy a poner un plastiquito ahí para que ya complicaste el cálculo, ya le voy a poner una rondanita, ya complicaste el cálculo, un opresorcito, ya valió. Entonces veo porque se ve muy fácil, y cuando empiezas a hacer el análisis, ¿por qué calculan tanta cosa? Cada elemento que le pones cambia el comportamiento. Y los que hemos estado en mantenimiento, yo te puedo decir que nunca le creo a ningún manual. El manual dice torqué tanto tiempo y no es cierto.
Tú vas y torqueas y ya está el sistema descargado. Y ahí dice que aguanta tanto, ¿por qué no? Por todas las cosas que no son ciertas del cálculo. Es una aproximación, pero tú eres el que lleva el mantenimiento. Voy a abrirte la tablita para que la veas, pero esa es la rigidez. No pretendo que terminemos los tres, al menos este, espero que sí. ¿Cuál valor voy a tomar, pues? Voy a tomar el de 82, voy a tomar el valor de 6, acuérdense, el del perno, el de las placas o las uniones, o el completo. Hay una regla empírica, toma el menor de los tres. Y eso, por eso lo pongo ahí. Toma el menor. ¿Por qué tomas el menor? Bueno, ¿qué me dice la fórmula? Es una inecuación. Si yo quisiera obtener la máxima separación posible, voy a tomar el grado mayor de rigidez. Si yo quiero obtener la mínima separación, considera el caso de que hubiera la menor rigidez posible, o sea, que fuera lo más blando posible. O sea, que cuando vibrara, entero así, la placa se moviera lo más posible, porque es muy flexible. Si es más rígida, se va a mover menos, la separación es menor. Eso es lo que está diciendo el autor. Entonces es sencillo. Siempre que quieras saber cuál es el espacio más grande que ocurrió, toma el valor de rigidez más pequeño. ¿Quieres saber lo contrario? Es una regla empírica que viene en los libros. Entonces voy a tomar el de, no porque digas, voy a tomar siempre el que calculé al final, no, el que tiene más pequeño de los tres. Entonces 18,9 fue el más pequeño, es el que voy a tomar y utilizo mi inecuación. Y esta ya la había mostrado hace rato. Fuerza inicial, la fuerza real que está cargando el tornillo, las rigideces de cada componente, que en este caso fue el menor, y ya puedo obtener mi factor de seguridad. Teórico, obviamente. Teóricamente son 14 veces lo que aguanta. ¿Y cuánto pedía el diseñador? Él quería 3. Entonces, cuando estos se igualen, se van a separar. Cuando estos se igualen. Siempre que este sea mayor a 3, ¿qué tan mayor? Lo que tú quieras, pero que sea mayor a 3, quiere decir que vas a evitar que se separen. Entonces estás hablando de que de 14 a 3, 11 veces más, casi imposible que se separen. Hay una regla que te diga cuántas veces más, no la hay. Entonces yo he visto diseños que se aproximan a 2, 3 veces más, y dicen, no se va a separar. Entonces ya con un 2, un 3, es viable. Te da 10, ¿no? Está aceptable. Claro, hay ocasiones que vale la pena hacer el prototipo y verlo. Pero esto es un cálculo, una aproximación para que no tengas que fabricarlo. A eso se refiere. ¿Cuándo necesitas que no haya juego? Vamos a una pregunta para ustedes. ¿Cuándo necesitas que no haya juego en los mecanismos que viste? Máquinas de compresión, mecanismos. ¿Cuándo ocuparías en un ensamble que no haya juego? Si tiene juego, ¿qué tiene de malo? La pregunta. Bueno, no quiere que haya juego, ¿por qué? ¿Qué tiene de bronca que tenga juego? Bueno, el detalle es el rozamiento. Cuando tenga piezas móviles se van a... Puede haber presión. ¿Qué pasó? Cuando haya piezas móviles se va a expandir. Si es pieza móvil, se va a empezar a aflojar. Si tiene fricción, va a haber desgaste excesivo. Si tiene presión, ¿qué tal si es una brida? Si tiene espacio, la presión lo va a botar. Entre más le permitas juego, la presión va a empezar a generar un fenómeno que ustedes conocen, que es el fenómeno de resonancia y cavitación. Entonces yo le dejo un espacio pequeño y la presión va a hacer que empiece a abrir y cerrar. Y va a empezar a crecer, va a generar un armónico. Hasta que truene esa cosa, o sea, va a ser más grande, la famosa resonancia. Entonces, el fenómeno es indeseable. ¿Por qué? Porque me va a generar desgaste excesivo, vibración, ruido, desgaste, sobrepresión. Entonces vas a tratar de que quede lo más cerrado. Nada más que eso te implica más costo. No necesariamente que sea más costo el tornillo. ¿Cuánto tiempo le invertiste al cálculo para que garantices eso? Y digo, si vale la pena, pues aviéntate un prototipo. Muchos diseños primero es un prototipo. Pero no es lo mismo, pues prueba y error, hasta que le atinemos a hacer un cálculo previo y ahora sí lo fabricamos, vemos qué tan lejos estamos de la realidad y ajustamos. Es lo que hacen los ingenieros. No son tampoco físicos, matemáticos puros, hay doctores en matemáticas, no. Hacen una aproximación discreta 10%. Y luego, si vale la pena y está caro, pues no te vas a arriesgar a, ¿no? Pues ¿cuánto vale el dispositivo? Tantos millones. Así dice que aguantó. Haces un prototipo a escala, ahí sí vale la pena, vamos viendo cómo se comporta. Sí, ahora sí. ¿Por qué el proveedor no lo hace? Porque el prototipo son sus otros compañeros a los que les vendió. Esos fueron sus prototipos. El vendedor ya hizo pruebas, pero la hizo con los demás clientes. Y ya vio dónde la regó, ya lo demandaron, ya todo. Me refiero al vendedor, no la persona, la empresa. Entonces ellos ya tienen su histórico. Dicen, este va a funcionar. Ellos ya lo hacen. Tú como ingeniero debes de saber tu limitación. Dices tu limitación. Hasta esa parte, ¿no? Todavía no terminamos. Factor de seguridad del perno. Eso es lo último que espero que alcancemos a terminar.
¿Cómo sé cuánto aguantó? Pues el perno. Ya supe que las placas no se van a separar porque me dio un factor de inecuación mayor a 3. Ahora, los pernos, ¿cuánto soportan? Hay una formulita muy sencilla. Valor de seguridad en los pernos es igual al esfuerzo elástico por el área de la rosca menos la fuerza interior que tiene, o la fuerza de tensión le llamábamos, y la rigidez del sistema. Bueno, sustituyo, todos los datos los conozco y voy a obtener el valor tal y como me lo establece, 14.8, que si te fijas me regreso aquí, muy similar al que teníamos acá para la inecuación, pero no es igual. Y la otra manera, porque no falta el que dice, es que a mí me lo enseñaron en mecánica de materiales de otra manera, a mí me dijeron, factor de seguridad es el esfuerzo de fluencia del elemento entre el portante. Bueno, lo que te están diciendo es cuánta energía soporta el material antes de romperse contra lo que soporta el material según el fabricante en laboratorio. Eso es básicamente lo mismo, pero lo has visto tú ahí en la formulita con una V, como que te quedaste con ese trauma. Pues ya cuando nos enseñaron a mí sí veíamos esa V que menciona, ¿no? Fuerza de corte. Si yo voy a hacer eso, ¿cómo calculo la fluencia? Ya dijimos que en un perno podemos nosotros aplicar el valor del esfuerzo máximo que tiene antes de que pase a ser líquido, de zona elástica a zona plástica, ese valor, y a nosotros nos enseñan que para cuando hago un factor de seguridad es 0.57 veces la fluencia. En diseño básico, en diseño 1, no sé si lo vieron, no lo vieron, y se explica muy sencillo, así empíricamente, ¿no? Algo que siempre dicen los ingenieros, espero que no hayan cambiado. Y es cierto, un material que soporta corte, soporta más o menos, si es dúctil, la mitad de lo que soporta tensión. Eso es lo que te enseñan, ¿no? Y eso sí se lo sabe. Y eso está ahí, 0.57 veces la fluencia. Entonces te está diciendo, a corte soporta la mitad de lo que soporte a tensión. Eso es esta formulita que está ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando para el factor de seguridad a corte. ¿Y qué es importante? Pues me enseñaron que es una V, una fuerza de corte del área de la que se esté cizallando. Este es el área de la sección transversal del perno, del tornillo. Si yo trato de simplificar esta fórmula, pues es esta la que nos enseña al otro. La única diferencia con ustedes es que en vez de decirle DR, les enseñaron que era nada más el radio del objeto y aquí era un 2. O le quitaban, le ponían el cuadrado y ya sabes que es pi por radio al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Es el área de un círculo, pues lo que está cizallando. Es la fórmula que tú aprendiste para calcular esfuerzo cortante en pernos, en tornillos, en mecánica de materiales. Bueno, pues aplícala, si quieres aplicarla, pues aplícala. ¿Cómo la aplico? ¿Dónde tengo la V? Pues hay que hacer un diagrama de fuerzas cortantes y momentos flexionantes. La fuerza cortante es cuánto va a soportar en una dirección y en otra. Este dato estaba aquí, me voy a adelantar, si se acuerdan. Si yo le aplico esta carga de 14.000, se va a cizallar el tornillo, y si le aplico esta de 8.000, también se va a cizallar el tornillo. Entonces, estas dos saludas, si yo las obtengo como si fuera una suma de vectores o un polígono de vectores, pues se convierte en una resultante que aparece aquí. ¿Por qué aparece 7.000 y 4.000? Porque son dos tornillos. Entonces tengo que dividir la fuerza entre dos. Lo que tengo en los 14.000, pues lo divido entre los dos, están los 7.000, ¿no? Los 8.000 lo divido entre dos, 4.000. Deben contestar porque es aquí el jefe de mecánica. Bueno, si quiere el puesto. ¿Qué pasó, gente? Ya.